«Ve a nadar con los tiburones, vieja asquerosa», me gritó mi nuera mientras me empujaba al mar. El golpe del agua helada me quitó el aire. Vi cómo el yate se alejaba, con mi hijo observando satisfecho desde la cubierta, seguro de que esa sería la última vez que me vería con vida, y convencido de que pronto heredaría mis 3.000 millones de pesos. Pero lo que no imaginaban era que esa misma noche, cuando regresaron a casa, me encontrarían viva, y con un regalo que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La vida, a veces, tiene un sentido del humor cruel. En mi caso, la sorpresa vino en forma de agua salada y oscuridad. El mar del Golfo me envolvía como un monstruo, mientras trataba de mantenerme a flote, temblando, sin entender cómo había llegado a eso. A mis 70 años, jamás imaginé que la traición vendría de la persona que más amaba, mi propio hijo. Todo había comenzado unos días antes. Me estaba recuperando de una cirugía de cadera y pasaba mis días en casa, tratando de adaptarme a caminar sin dolor. Entonces sonó el teléfono. Era Daniel, mi hijo. No llamó su secretaria como solía hacerlo. Fue él, con una voz cálida que me hizo sonreír. «Mamá, queremos celebrar que ya estás mejor. Solo los tres, como antes, en familia», me dijo. Aquellas palabras me tocaron el alma. Desde que mi esposo Ricardo murió, me sentía vacía, sola, olvidada. Escuchar que mi hijo quería compartir un momento conmigo me devolvió una pequeña chispa de esperanza. Ese día me arreglé con ilusión. Escogí mi vestido azul marino, el favorito de Ricardo, y los aretes de perlas que me regaló en nuestro aniversario. Quería verme bien, quería sentirme parte de su vida otra vez. Cuando llegué al muelle, me encontré con un yate enorme, blanco y brillante, como salido de una revista. Daniel me abrazó, aunque su abrazo me pareció vacío, sin alma. Detrás de él, Valentina, mi nuera, me observaba con una sonrisa falsa, una de esas que parecen dulces pero esconden veneno. «¿Te gusta, mamá?», dijo Daniel señalando el yate. 13 metros de puro lujo. Asentí, aunque en el fondo me dolió saber que ese barco había sido pagado con el dinero que les había dado el año pasado. 3 millones que, según ellos, serían para invertir en su empresa. Qué ingenua fui. Las primeras horas fueron tranquilas. Navegamos por aguas serenas mientras el sol caía. Valentina sirvió mimosas, fingiendo amabilidad, hablando de remodelaciones, de mi antigua casa. De pronto Daniel cambió el tema. Empezó a hacer preguntas sobre mi testamento, sobre fideicomisos, sobre si había pensado en simplificar las cosas para evitarles problemas. «Solo queremos ayudarte, mamá», dijo con una sonrisa forzada, mientras llenaba mi copa de champaña. Fue entonces cuando noté algo raro. Valentina sostenía su teléfono, aparentemente tomándose selfies, pero la cámara estaba apuntando hacia mí. Grababa cada gesto, cada palabra, cada sorbo que daba. Y en ese momento, lo entendí todo. Recordé los papeles que firmé en el hospital, supuestamente solo para facilitar los trámites, mientras me recuperaba. Recordé que mi asesor financiero ya no respondía a mis llamadas. Recordé cómo Daniel insistía en controlar mis cuentas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Dejé mi copa sobre la mesa y lo miré directamente. «Daniel», dije con calma, «quiero volver a tierra. Ahora». Entonces, por primera vez, vi su verdadera cara, la de un hombre sin corazón. «Me temo que eso no va a ser posible, mamá», dijo con una sonrisa fría. Y fue ahí, en medio del mar, cuando supe que mi propio hijo estaba dispuesto a todo, incluso a verme muerta. Su voz cambió por completo. Ya no era la de un hijo preocupado, sino la de un desconocido frío y calculador. «Mamá», dijo, «tenemos que hablar de tu salud y de tu memoria». Esa fue la primera vez que escuché esa mentira en su boca. Quise reírme. Yo que siempre había tenido una mente más aguda que cualquiera de ellos dos juntos, ahora era tratada como una anciana confundida. «Has mostrado señales de demencia», intervino Valentina, avanzando hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. «Tenemos informes médicos que lo confirman. Los doctores dicen que ya no puedes manejar tus finanzas». «Eso es absurdo», protesté,
aunque por dentro sentí cómo el miedo me apretaba el pecho. Fue entonces cuando entendí la magnitud de su plan. Todo estaba cuidadosamente calculado. Estábamos lejos, a kilómetros de la costa, sin otro barco a la vista. Solo ellos, el mar y yo, la víctima perfecta para su historia. «Mamá, queremos ayudarte», dijo Daniel, fingiendo ternura, aunque sus ojos estaban vacíos, como si dentro de él no quedara ni una gota de compasión. «Podemos hacerlo por las buenas o por las malas». Me puse de pie despacio. La cadera me dolía, pero mi mente estaba más despierta que nunca. «¿Y si me niego?», pregunté con la voz firme. Valentina sonrió. No con burla, sino con placer, como quien disfruta cada segundo antes de ver caer a su presa. Bueno, una mujer mayor, recién operada, tal vez confundida por los analgésicos, cae al mar. Un accidente trágico, ¿no?, dijo encogiéndose de hombros. La escuché sin poder creerlo. Esa mujer, a la que alguna vez abracé pensando que era parte de mi familia, estaba planeando mi muerte. Y lo peor era ver a mi hijo asintiendo en silencio, sin oponerse. Lo había criado con tanto amor. Le enseñé a montar bicicleta, a soñar, a trabajar por lo suyo. Pagué su universidad, su boda, su casa. Y ahora él me miraba con los mismos ojos fríos de un desconocido. «Están enfermos si creen que se saldrán con esto», murmuré. «Al contrario, mamá», respondió Daniel, sacando una carpeta gruesa de su bolso. «Hemos pensado en todo. Solo necesitamos tu firma aquí. Este documento transfiere todos tus bienes a nuestro nombre. Es por tu seguridad. Firmas. Regresamos a tierra y todo queda en familia». Valentina levantó el celular, grabando. Daniel me observaba impaciente. Miré el mar, vasto y profundo, y por primera vez me pareció menos peligroso que ellos dos. «Váyanse al infierno», dije, con toda la fuerza que me quedaba. Fue entonces cuando Valentina se colocó detrás de mí y susurró con desprecio: «Ve a nadar con los tiburones, vieja asquerosa». Sentí un empujón. No fue fuerte, solo lo suficiente para perder el equilibrio. El mundo giró, el cielo y el agua se mezclaron, y de pronto todo fue silencio y frío. El agua helada me golpeó el cuerpo como 1000 agujas. Escuché la voz de Daniel gritar falsamente: «¡Mamá! Dios mío, mamá». Y detrás, la voz de Valentina hablando por teléfono con absoluta calma. «Sí, presenta la petición de emergencia el lunes». Ella claramente no está en sus cabales. El agua me tragó. Luché por salir a la superficie. Durante años, Ricardo y yo habíamos nadado juntos cada mañana. Era algo que siempre amé, pero el frío me paralizaba y mi ropa me pesaba como plomo. Me quité los zapatos de una patada y conseguí subir, jadeando, justo a tiempo para ver el yate alejarse a toda velocidad. Me estaban dejando morir. Y entonces lo vi, un pequeño barco de pesca a lo lejos. Levanté los brazos, grité con lo poco de fuerza que tenía. La embarcación se acercó. 2 figuras se movían en cubierta. Uno de ellos, un hombre de piel curtida por el sol y mirada noble, saltó al agua sin dudar. Era el capitán Mateo Valdés, un hombre que llevaba toda su vida en el mar y que, a diferencia de mi familia, aún sabía lo que era tener un corazón. Me subió a su bote junto a su nieto adolescente, Alejandro. Yo temblaba sin control, empapada y sin voz. «¡Santo cielo, señora! ¿Qué le pasó?», preguntó Mateo, envolviéndome en una manta que olía a sal y aceite de motor. Intenté hablar, pero mis dientes castañeaban. «Mi familia, el yate, me lanzaron». Mateo miró hacia el horizonte con tristeza. Los vimos irse. Ni siquiera miraron atrás. ¿Qué clase de gente hace algo así? El tipo de gente que se queda con todo cuando yo desaparezco, pensé. Pero en voz alta solo respondí: el tipo de gente que no conoce lo que significa familia. Mateo tomó la radio. «Aquí el Santa María. Rescatamos a una mujer flotando a 12 millas de Puerto Progreso. Solicito asistencia inmediata». Mientras la radio crepitaba, cerré los ojos y sentí el calor de la manta. No sabía cómo, pero entendí que ese rescate no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. «Está consciente y responde, pero necesita atención médica», dijo Mateo por radio. «Espera», le dije agarrando su brazo con fuerza. «Por favor, no dejes que se sepa que me rescataste». «No todavía». Mateo me miró con esos ojos curtidos por el mar, los mismos que han visto de todo. Parecía evaluar si mi pedido era peligroso o no. «¿Tienes algún problema?», me preguntó con calma.
Respiré hondo y le conté lo esencial. Que Daniel y Valentina habían planeado dejarme en el mar para que pareciera un accidente, que querían mis bienes. Necesito volver a la costa sin que nadie sepa que sigo viva, le dije. ¿Puedes ayudarme? El nieto de Mateo, Alejandro, frunció el ceño dudando. Abuelo, no deberíamos meternos, murmuró. Mateo sonrió como solo los hombres que han vivido mucho pueden sonreír, con una mezcla de ternura y firmeza. A veces lo correcto no está en el libro de reglas, dijo. Vamos a ayudarla. Mateo llamó por radio otra vez y dijo algo para despistar. Guardia costera, aquí el Santa María. Falsa alarma en rescate. No hay nada encontrado. Así nos dirigimos a un muelle pequeño y escondido, lejos de la ruta principal. Mientras remábamos hacia la orilla, le conté todo. Los documentos en el hospital, la carpeta con papeles, el celular de Valentina filmando, el yate alejándose. Mateo escuchó en silencio. Su rostro se fue poniendo más serio con cada detalle. ¿Pensaron que preferirían heredar sin madre que perderse en la bancarrota con ella viva? Dijo al final. Así parece, respondí. ¿Qué hago ahora? La respuesta me sorprendió incluso a mí. Déjalos creer que ganaron, dijo. Después los veremos caer. Alejandro nos dejó en un muelle en una cala semioculta. Mateo conocía a la señora Juana, dueña de una posada pequeña y discreta. Ella nos recibió sin preguntas. Solo pidió dinero y prometió no sacar reportes. Me dio ropa limpia y una sopa caliente como si yo fuera su propia hermana. Esa noche, mientras en la televisión y en las redes la noticia de la tragedia comenzaba a rodar, ellos ya estaban armando la versión que querían. Yo estaba sentada en una mesa vieja escribiendo un plan. Mateo accedió a ser mis ojos y oídos. Su barco pasaba por la marina donde guardaban el yate. Él podía vigilar movimientos, escuchar conversaciones y avisarme si ellos intentaban mover documentos o cuentas. Lo primero fue entender qué historia contarían sobre mi desaparición. Con la vieja computadora de la posada, pasé horas leyendo notas y buscando menciones del accidente que seguro iban a inventar. Hice una lista de todos los que, desde que murió Ricardo, tuvieron acceso a mi información. Mi abogado, el contador, el asesor financiero, los oficiales del banco, incluso el notario que firmó algunos poderes. Alguien les había dado acceso. Alguien estaba moviendo los hilos. No podía enfrentar a todos a la vez. Tenía que encontrar primero a la persona dentro del sistema que les facilitaba los papeles. Pero mientras rastreaba nombres y llamadas, preparé otra cosa. Documentos, copias de contratos viejos y extractos bancarios que guardaba en casa. Eran pruebas de que yo no estaba loca, de que mis cuentas estaban en orden y de que nadie debía tomar decisiones por mí sin mi firma verdadera. La idea era dejar que ellos hicieran su show, llorar en la televisión, organizar velorios, firmar papeles en notarias. Mientras tanto, yo me movería en la sombra, recogiendo pruebas, encontrando quién colaboró con ellos y preparando la manera en que daría el golpe final. No con rencor sordo, sino con la precisión de alguien que conoce su propio valor. Esa noche me dormí por fin. Por primera vez desde que me empujaron al agua, no pensé en morir. Pensé en justicia y en cómo, poco a poco, haría que todo lo que me quitaron volviera a mí, o que al menos ellos entendieran lo que significa traicionar a la propia sangre. Los artículos que leí parecían una broma macabra. Decían que mi familia estaba destrozada por mi muerte y que durante mis últimos meses había mostrado señales de confusión, olvidos y deterioro mental. Daniel, mi propio hijo, fue citado diciendo que me preocupaba perderme o dejar la estufa encendida. Valentina, la actriz principal de este drama, lloraba frente a las cámaras, diciendo lo mucho que me amaban y que solo querían que descansara en paz. Incluso habían usado una foto mía en la fiesta sorpresa de cumpleaños de Daniel. En la imagen parecía perdida, con la mirada extraviada y una copa en la mano. Lo que no contaron fue que ese día llegué sin saber que había una celebración. Me quedé paralizada al ver a 20 desconocidos en lo que pensé que sería una cena tranquila. Pero claro, esa foto servía perfecto para su historia, la de una anciana confundida, a punto de perder la cabeza. Cuando encontré mi obituario en línea, sentí un nudo en el estómago. Doña Teresa Ramírez, amorosa madre y abuela, falleció en un trágico accidente marítimo. Y como si fuera poco, pidieron donaciones para una asociación de Alzheimer. Mi muerta me dejaban tranquila. Cerré la laptop con fuerza y murmuré entre dientes: «Malditos hipócritas». La señora Juana,
sentada tejiendo en la mesa de al lado, levantó la vista. ¿Planeando algo especial para ellos?, preguntó sin levantar una ceja. Oh, sí, le respondí con una sonrisa helada. Algo muy especial. Días después, fui testigo de mi propio funeral. Nunca imaginé que un evento tan absurdo me daría tanta claridad. Mateo me prestó unos binoculares de su equipo de pesca y desde detrás de un cobertizo del cementerio observé todo. Daniel no había escatimado en gastos. Un ataúd caro, vacío, por supuesto, flores lujosas y hasta un programa con mi foto en la portada. Todo parecía perfecto, excepto que yo seguía viva. Vi cómo la gente lloraba de verdad. Mi vecina Dolores sollozaba con un pañuelo en la mano. Mis amigas del club de lectura se abrazaban entre ellas. Incluso el doctor Ruiz, que me operó la cadera, estaba allí con semblante triste. Ellos no sabían la verdad. Se lamentaban por alguien que, en ese mismo momento, los observaba desde las sombras. Y mientras tanto, mi hijo y su esposa recibían pésames y fingían dolor, aceptando abrazos con sonrisas medidas. Mateo a mi lado. Me susurró. ¿Ves algo interesante además de tu hijo dando una actuación digna de telenovela? Mira bien, le dije pasando los binoculares. ¿Notas quién no está aquí? Él enfocó un momento y asintió. Tu abogado, tu contador y tu asesor financiero. Ninguno de ellos. Exacto. Las 3 personas que manejaron mis cuentas desde la muerte de Ricardo. Las piezas empezaban a encajar. Ellos no habían planeado todo solos. Tenían ayuda. Y esa ayuda venía de adentro. Cuando terminó el servicio, observé cómo Daniel y Valentina se movían entre la gente como políticos en campaña. Sonrisas falsas, palabras suaves, abrazos bien calculados. Pero también vi cómo cambiaban de tema o se alejaban en cuanto alguien les preguntaba detalles sobre mis últimos días. Ese nerviosismo los delataba. Necesito entrar a mi antigua casa, le dije a Mateo en el camino de regreso. Eso suena peligroso, respondió él frunciendo el ceño. ¿No estarán viviendo allí? No, dije segura. Revisé los registros. Siguen en su casa. La mía está vacía. Al menos en teoría. Saqué una hoja doblada del bolsillo con mis notas. Las cuentas de luz, agua y gas siguen pagándose puntualmente. Alguien mantiene esa casa en pie, pero no es Daniel. Quiero saber quién. Mateo me miró un segundo en silencio y luego asintió. Entonces esta noche lo averiguaremos. Esa misma noche me dejó a unas cuadras de mi vieja casa, en el corazón de Polanco. La reconocí enseguida. Allí había pasado toda mi vida con Ricardo. Las risas, las cenas, los cumpleaños, los días lluviosos. Allí vi crecer a mi hijo. La casa se alzaba imponente bajo la luz tenue de la calle, con sus paredes color crema y las ventanas que una vez iluminaban nuestras navidades. Sentí un nudo en la garganta. Le había dado esa casa a Daniel creyendo que la cuidaría, creyendo que la familia significaba algo. ¡Qué ironía! Ahora estaba volviendo como una intrusa, escondida en la oscuridad, a descubrir qué secretos guardaba el lugar donde una vez fui feliz. Eran pasadas las 12 de la noche y el silencio dominaba la calle. Solo se escuchaba, de vez en cuando, el sonido distante de un auto pasando. Sentí un escalofrío en la espalda. Todavía tenía mi llave, aquella que Daniel nunca se molestó en pedirme de vuelta. La sostuve entre los dedos por un instante dudando, y luego la giré en la cerradura. Me escabullí por la puerta trasera de mi propia casa, sintiéndome como una ladrona irrumpiendo en su propio pasado. Apenas crucé el umbral, algo me golpeó. No era solo el olor a polvo o el eco del silencio, era una sensación extraña, pesada, como si la casa misma me rechazara. No estaba vacía, pero tampoco viva. Caminé con cuidado, alumbrando con la linterna que Mateo me había dado. Evité las ventanas, no quería que nadie notara una sombra moviéndose dentro. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas dormidos. Sin embargo, vi que había cosas nuevas. Un sofá de cuero caro, un televisor enorme montado en la pared, un sistema de sonido que jamás había tenido. Era evidente, alguien vivía allí. Fui hasta la cocina. El olor a comida fresca me confirmó lo que ya sospechaba. Quesos importados, verduras orgánicas, vino francés. Ese no era el tipo de refrigerador de una casa abandonada. El corazón me latía fuerte. Subí las escaleras, y cuando llegué al despacho de Ricardo, supe que allí iba a encontrar algo. Encendí la linterna y me encontré con el escritorio lleno de papeles, contratos, extractos bancarios, documentos legales. Pero hubo algo que me heló la sangre. Una carpeta con mi nombre. En la portada decía, Proyecto Teresa,
Mis manos comenzaron a temblar. Abrí el documento y comencé a leer. Era una línea de tiempo detallada de todo lo que habían hecho para sacarme del camino. Allí estaban las fechas, los eventos, las citas médicas manipuladas. Habían estado planeando mi caída desde hacía más de un año. Todo lo que me hizo dudar de mí misma tenía explicación. Las veces que me confundí, las miradas raras de Valentina, los comentarios sutiles de Daniel, incluso la foto del periódico tenía sentido. Me habían tendido una trampa. Nunca me dijeron que esa cena era una fiesta sorpresa. Querían capturar justo ese instante en el que me sintiera perdida. Y lo lograron. También habían cambiado mis medicinas, mezclado los frascos para que me desorientara más. Cada paso, cada tropiezo, cada error que creí mío, había sido calculado. Tomé la cámara desechable que Mateo me había dado y comencé a tomar fotos. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer la linterna, pero tenía que hacerlo. No iba a dejar que se salieran con la suya. Entre los documentos encontré algo peor. Una carta firmada con las iniciales MT. La leí con el corazón encogido. Decía: Teresa ha empezado a hacer demasiadas preguntas. Si sospecha y busca asesoría legal, todo se derrumba. Recomiendo avanzar a la fase 3 en las próximas 2 semanas. ¿Y la fase 3? Era mi muerte. Sentí que el aire me faltaba. Me llevé la mano al pecho y tuve que apoyarme en el escritorio. Esa carta confirmaba todo. Habían planeado asesinarme. De repente, escuché el portazo de un auto afuera. Los faros iluminaron las ventanas. Mi sangre se heló. Eran ellos. Daniel y Valentina habían regresado. Escuché sus voces acercándose a la puerta principal. ¿Crees que la señora Pérez se lo creyó?, dijo Valentina entre risas. Claro, contestó Daniel. Estaba demasiado ocupada llorando. Además, ¿qué podría investigar? Mamá se cayó de un barco. Pasa todo el tiempo. Tragué saliva. No podía creer lo que oía. ¿Y el testamento?, preguntó ella. Se abre el lunes. MT dice que en 6 semanas tendremos acceso a todas las cuentas. Me moví en silencio, tratando de salir por donde había entrado, pero justo cuando llegué al jardín, algo me detuvo. Un sonido suave, frágil, el llanto de un bebé. Me quedé paralizada. Daniel y Valentina nunca habían tenido hijos. Siempre decían que no estaban listos. Entonces, ¿de quién era ese bebé? Me agaché detrás de los rosales que yo misma había plantado hacía 20 años. El llanto venía del interior, cerca del cuarto de huéspedes. Sentí que todo se me daba vuelta en la cabeza. Ese niño cambiaba todo. Esto ya no era solo una historia de ambición o dinero. Había algo más oscuro, algo que todavía no lograba entender. 15 minutos después, Mateo me recogió en la esquina. Cuando subí a la camioneta seguía temblando. Parece que viste un fantasma, me dijo con una media sonrisa. Peor, le respondí mirando al vacío. Vi a mi reemplazo. Le conté todo. Los documentos, la carta, el bebé. Mateo enmudeció unos segundos. ¿Un bebé?, repitió lentamente. Ellos nunca mencionaron tener uno. Lo sé, susurré. Pero hay algo en esa casa que no quieren que nadie vea. Dijeron que estaban demasiado ocupados con sus carreras. Murmuré mientras guardaba la cámara en el bolso. Tenía que revelar esas fotos, pero no en cualquier lugar donde alguien pudiera conocer a Mateo o a mí. Él conocía a un tipo en Puerto Progreso que manejaba un laboratorio de fotos y no hacía preguntas. Nos quedamos en la camioneta de Mateo, tomando café caliente de una estación de servicio mientras tratábamos de unir las piezas. Llevan más de un año armando esto, dijo Mateo repasando mis notas. Te hicieron quedar como alguien inestable, lo documentaron todo, y hubiera sido imposible sin ayuda desde adentro del banco o de tus asesores. Y ahora aparece un bebé. Eso complica todo. Me lo dijo como si fuera una posibilidad terrible. Entonces lo pensé en voz alta. Si planeaban quedarse con mi fortuna, necesitarían un heredero legal para presentar ante jueces y notarios. Alguien con el apellido correcto. ¿Hicieron que apareciera un niño para asegurar la herencia? Mateo me miró preocupado. ¿Crees que robaron a un bebé? No sé, admití, pero sé que algo muy raro está pasando. Y MT, quien sea, tiene que ser la pieza que conecta todo. Fuimos al laboratorio, y las fotos salieron de la máquina como si fueran cuchillas. Claras, brutales. Había copias de los papeles que encontré, cuadros de la línea de tiempo, y hasta informes médicos manipulados. Todo organizado como si fuera un expediente para un juicio. Pero lo que me paralizó fue la última impresión. Un certificado de nacimiento donde decía que el niño, Ramírez, había nacido 3 semanas atrás.
Madre, Valentina Ramírez. Padre, Daniel Ramírez. Eso es falso, dije apenas. Estuve con Valentina hace 4 días. Ella no mostró señales de haber tenido un bebé. Aquella noche no pegué ojo. Me acosté en la cama de la posada de la señora Juana y di vueltas viendo el techo. Mi propia sangre y mi nuera habían tramado mi destrucción, forjando documentos, manipulando la opinión pública y ahora presentando a un recién nacido que nadie conocía. A la mañana siguiente tomé una decisión que me sorprendió por lo directa que fue. Voy a seguirlos, le dije a Mateo mientras desayunábamos. No volveré a la casa, sino que los vigilaré. Él frunció el ceño. Eso es peligroso. Si alguien te ve, todo cae. Para ellos tú estás muerta. Exacto, respondí. Por eso puedo moverme sin levantar sospechas. Y además, los bebés no desaparecen 8 horas sin explicación. Tendrán que dejarlo en algún lado. Guardería, niñera, casa de familiares. Extendí un mapa sobre la mesa. Señalé rutas, guarderías posibles, casas donde podrían esconder al niño durante el día. Mateo me observó, midiendo riesgos. La señora Juana, que había estado en silencio lavando platos, alzó la vista y dijo con voz firme: «Conozco a alguien que te puede ayudar. Un hombre discreto, profesional. Me debe un favor por algo que mi nieto solucionó hace años». Me negué al principio. No quería involucrar más gente. Mi condición de muerta era mi mayor arma. Pero la mujer no cedió. «Teresa, ya llegaste al punto en que no puedes hacerlo sola. Te intentaron matar. No van a detenerse». Al final acepté. Me dieron el nombre. Daniel Olvera, ex policía, ahora detective privado. La señora Juana aseguró que era honesto y eficaz, alguien que sabía seguir a la gente sin ser visto, y que podía investigar el certificado, las cuentas y, si hacía falta, sacar información de funcionarios. Esa tarde, con un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y decisión, llamé al número que me dieron. Olvera respondió con voz grave. Le conté en pocas palabras lo que sabía y lo que necesitaba. Rastrear la verdad sobre el bebé, descubrir quién es MT y quién dentro de mi círculo filtró información a Daniel y Valentina. Él aceptó. «No la expongamos innecesariamente», dijo. «Trabajaré en la sombra. Le informaré solo a usted y a las personas de confianza». Por primera vez desde aquella noche en el Golfo, sentí que no estaba sola. Había manos honestas dispuestas a ayudar. Y mientras Olvera colgaba, supe que la siguiente fase no sería improvisada. Iba a ser un juego de paciencia, sigilo y estrategia, y yo estaba lista para jugar. Al mediodía estaba sentada en un pequeño despacho que olía a café viejo y papel húmedo, justo encima de un restaurante en el centro de Puerto Progreso. Frente a mí, el detective Daniel Olvera me escuchaba con atención mientras le contaba mi historia por tercera vez en menos de una semana. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello salpicado de gris y unos ojos vivos, de esos que analizan cada detalle sin perder ni un gesto. Cuando terminé, se reclinó en su silla, entrelazó los dedos y dijo con voz pausada: «Entonces, ¿quieres que siga a tu hijo y a tu nuera, que descubra la verdad sobre ese bebé misterioso y que identifique quién es el cómplice que los ayuda?» «Exactamente», respondí sin dudar. Él arqueó una ceja. «Bien, pero dime, ¿con qué piensas pagarme? Según los periódicos, todos tus bienes están congelados hasta que se resuelva la herencia». Saqué un sobre del bolso y se lo entregué. «Dinero en efectivo», le dije. Ricardo y yo siempre guardábamos fondos para emergencias, en una caja de seguridad que mi hijo no conoce. Olvera revisó el contenido con cuidado, contó los billetes y asintió. «Suficiente para 2 semanas de trabajo», dijo. «Necesitaré fotos de ellos y cualquier dirección o lugar donde puedan estar». Le di todo. Las fotos que tomé en mi antigua casa, mis notas y las copias de los documentos que mencionaban a ese misterioso MT. El detective las estudió con una lupa, inclinando la cabeza como quien intenta ver más allá de la tinta. «Esta letra me resulta familiar», murmuró. «Tiene ciertos rasgos únicos. Si me das permiso, quiero compararla con unas bases de datos que tengo». «Haz lo que tengas que hacer», contesté. Cuando estaba por irme, me detuvo con voz seria. «Si esas personas son tan peligrosas como dices, necesitamos un protocolo de seguridad. Me vas a contactar cada 12 horas. Si no lo haces, lo llevaré todo a la policía». Acepté, aunque esperaba no tener que llegar a eso. Cuanto menos supieran las autoridades, mejor. Al menos hasta que entendiera por completo lo que Daniel y Valentina habían hecho.
Esa tarde regresé con la señora Juana. Por primera vez en semanas sentí un poco de alivio. Ahora tenía ayuda real, profesional, y en menos de un día sabría la verdad. No exageraba. Daniel Olvera valió cada centavo. Al final del segundo día me llamó para que nos reuniéramos en la cocina de la posada. Sobre la mesa colocó varias fotografías, informes y notas. «Tu hijo ha estado muy ocupado desde tu muerte», dijo, con un dejo de ironía. Había fotos de Daniel reuniéndose con abogados, entrando y saliendo de bancos, y lo más extraño, 3 visitas a una clínica privada en las afueras de la Ciudad de México. La clínica se llama Servicios Reproductivos La Esperanza, explicó el detective. Es exclusiva, carísima y sobre todo muy discreta. Me señaló una imagen de Daniel y Valentina entrando al moderno edificio de cristal. Se especializan en vientres de alquiler para clientes ricos que no quieren que nadie se entere. Sentí un vacío en el estómago. Entonces, ¿compraron un bebé?, pregunté en voz baja. Eso parece, respondió Olvera. Y no cualquier bebé. Pidieron uno que pudiera pasar como su hijo biológico. Según mi fuente en la clínica, el acuerdo se cerró hace 8 meses, pagado en efectivo. Incluso solicitaron que el certificado de nacimiento se preparara por adelantado. La señora Juana se unió a la conversación con 3 tazas de café humeante. Así que planearon tu muerte. Compraron un bebé y tuvieron ayuda de alguien dentro de tu círculo financiero, dijo con tono incrédulo. Olvera asintió y deslizó otra foto por la mesa. Y creo que encontré a MT. En la imagen se veía a una mujer de unos 40 años, cabello rojo corto, traje elegante y un maletín costoso. Estaba estrechando la mano de mi hijo frente a lo que parecía ser un despacho de abogados. Me resulta conocida, pero no recuerdo de dónde, dije frunciendo el ceño. Su nombre es Miranda Torres, dijo el detective, socia del bufete Morrison Torres y Asociados. Manejan la planificación de herencias de varias familias importantes. Cuando escuché el apellido, algo se encendió en mi mente. Espera, Miguel Torres es mi contador. Exactamente, confirmó Olvera. Están casados. Y aquí viene lo interesante. Miranda ha estado construyendo una red de clientes mayores con fortunas considerables y relaciones familiares tensas. Ella lo llama planificación de transición familiar. La señora Juana soltó un resoplido. Eso no suena a planificación. Suena a asesinato. Olvera la miró con una sonrisa amarga. Digamos que es una versión elegante de lo mismo. Yo me quedé en silencio, mirando las fotos de mi hijo, de su esposa, del bebé y de esa mujer de cabello rojo. Todo cobraba sentido. La red era más grande de lo que imaginaba. Y si quería sobrevivir, iba a tener que desmantelarla, pieza por pieza. Daniel me explicó que esa mujer, Miranda Torres, no solo se dedicaba a hacer trámites legales, sino que dirigía toda una red disfrazada de ayuda familiar. Creaba estructuras legales que permitían a los familiares quedarse con los bienes de los ancianos antes de que estos murieran. Todo bajo excusas como demencia o pérdida de capacidad mental. Era una jugada fría pero perfectamente legal, al menos en apariencia. Lo ha hecho varias veces, dijo Daniel, mostrando un grupo de fotografías. 6 casos en solo 3 años. Las imágenes mostraban a Miranda reuniéndose con diferentes familias, entrando a despachos de abogados, visitando clínicas privadas. En cada foto su sonrisa era la misma, elegante, confiada, sin una pizca de culpa. Dirige toda una operación, continuó Daniel con tono serio. Busca personas mayores con mucho dinero y familiares ambiciosos. Les ayuda a fabricar pruebas de que el anciano ya no está en sus cabales. Hace los trámites para transferirles la fortuna y se queda con una parte. Si el anciano sospecha o se niega a cooperar, entonces ocurren accidentes. Me estremecí. ¿Accidentes?, pregunté. Sí, respondió Daniel. Caídas por las escaleras, sobredosis, accidentes en barco. Siempre algo trágico, pero conveniente para los herederos. Sentí que el estómago se me revolvía. Esto no solo tenía que ver con mi dinero. Era una red criminal que cazaba a personas vulnerables como yo. ¿Cuántos crees que han muerto por culpa de ella?, pregunté apenas en un susurro. Comprobados, ninguno, dijo Daniel. Sospechosos. Al menos 12 en los últimos 5 años. Es experta en borrar huellas. Solo trabaja con familias que puedan justificar la muerte de sus parientes sin levantar sospechas.
Tenemos que detenerla, dije con firmeza. Lo haremos, respondió él. Pero primero debemos entender qué han hecho ya tu hijo y tu nuera. Mis fuentes dicen que ayer presentaron documentos de herencia preliminares. Daniel sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. Alegan que moriste sin testamento, explicó. Así ellos serían tus únicos herederos. Además, dicen que los documentos que firmaste antes no valen, porque supuestamente estabas mentalmente incapacitada. Sentí un nudo en la garganta. Eso es mentira. Yo tengo un testamento legal actualizado hace 2 años. Lo sé, dijo Daniel con calma. Lo encontré, pero hay algo que debes ver. Sacó un documento con mi firma al final. Por un instante, mi corazón se llenó de alivio, pero al leerlo, noté que el contenido era completamente distinto al que yo había firmado. Lo falsificaron, murmuré horrorizada. Así es, respondió Daniel. Este testamento falso deja todo a tu hijo y además incluye provisiones para cualquier hijo futuro, como el bebé que compraron en La Esperanza. Sentí que el aire me faltaba. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el mar sin realmente verlo. Hace una semana me creía una viuda intentando mantener la unión familiar. Ahora era una mujer que había sobrevivido a su propio asesinato y que descubría que su propio hijo formaba parte de una organización criminal. Hay algo más que debes saber, dijo Daniel en voz baja. Me giré. Su rostro estaba serio, casi compasivo. Se trata del bebé. La madre biológica era una joven de 17 años, Sara Aguilar. Había escapado de su casa en el norte del país. No tenía familia ni apoyo. Miranda la encontró en un refugio y le ofreció 100,000 pesos para que tuviera un bebé para una pareja amorosa. ¿Y dónde está ahora? Pregunté con el corazón encogido. Daniel bajó la mirada. Según los registros, murió por complicaciones durante el parto. Pero hablé con una enfermera de La Esperanza. Dice que Sara era completamente sana, sin ningún problema. Todo estaba bien, hasta el día del nacimiento. El silencio llenó la habitación. Lo entendí antes de que Daniel lo dijera. «¿La mataron?», susurré. «Creo que sí», respondió él con un tono grave. «No puedo probarlo todavía, pero todo apunta a eso. Lo que sí puedo asegurar es que tu hijo y tu nuera trabajan directamente con Miranda Torres, y mañana a las 10 de la mañana tienen una reunión con ella para cerrar la transferencia de tus bienes». Me senté lentamente, con la cabeza llena de pensamientos. Miré las fotos en la mesa, las caras de mi hijo y de esa mujer que ahora sabía que era una asesina profesional. Sentí una mezcla de miedo y determinación. No podía permitir que siguieran destruyendo vidas. Esta vez no pensaba quedarme callada. Daniel me miró con esos ojos atentos que no perdían detalle cuando le dije lo que planeaba hacer. «¿Entonces quieres fingir tu propia resurrección?», preguntó incrédulo. «Exactamente», le respondí sin dudar. «Es hora de que Teresa Ramírez vuelva del mundo de los muertos». La parte más difícil no era reaparecer. Era decidir cómo hacerlo. Podía enfrentar a mi hijo y a mi nuera cara a cara, pero ellos no merecían una explicación. O podía hacerlo público, dejar que se enteraran junto con el resto del mundo, en un golpe mediático. Pero elegí una tercera opción, una más silenciosa y estratégica, el miedo psicológico. «Quiero que sepan que sigo viva», le expliqué a Daniel, «pero que no tengan idea de cuánto sé. Quiero que sientan el miedo de no saber lo que sé ni cuándo voy a aparecer. Quiero que se equivoquen por nervios». La señora Juana, que escuchaba desde la cocina, asintió con una media sonrisa. «Guerra psicológica», dijo. «Me gusta cómo suena eso». El plan era simple pero contundente. Mientras ellos estaban en su reunión en el centro, firmando papeles para quedarse con mis bienes, yo haría sentir mi presencia, de formas sutiles, pero imposibles de ignorar. Daniel había descubierto que el bebé, ese pobre niño que habían comprado, pasaba las mañanas en mi antigua casa con una enfermera contratada a través de una empresa fantasma de Miranda Torres. «Se llama Cecilia Pérez», me dijo Daniel. «Es madre soltera, enfermera titulada, sin antecedentes. Una buena persona. Ella no sabe nada de lo que está pasando». «Entonces merece saber la verdad», respondí. Esa mañana, mientras mis deudos me borraban de los registros legales, yo caminaba hacia la puerta de la casa donde alguna vez crié a mi hijo, el mismo hogar que ahora me habían robado. Respiré hondo y toqué el timbre. La puerta se abrió y apareció Cecilia. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez de unos 30 y tantos, con el uniforme lleno de dibujos animados
y un biberón en la mano. Se notaba cansada, pero su rostro irradiaba una calidez honesta. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa amable. Hola, Cecilia, dije con voz suave. Mi nombre es Teresa Ramírez. Creo que estás cuidando a mi nieto. Su rostro se quedó sin color. Me miró con una mezcla de susto y desconcierto. ¿Teresa Ramírez?, balbuceó. Pero usted murió. Lo vi en las noticias. El accidente del barco. Sí, eso dicen. Respondí sonriendo apenas. Una historia fascinante, aunque llena de errores. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Ella retrocedió lentamente, aún con esa mirada de quien ve un fantasma. Entré a la sala, y ahí estaba. Un pequeño bebé en una mecedora moviendo las manitos y haciendo sonidos suaves. «Oh», susurré acercándome. «Qué hermoso eres», era perfecto. Tenía apenas unas 3 semanas, con cabellito oscuro y esos ojitos profundos que parecían entender más de lo que mostraban. Llevaba un trajecito caro, rodeado de juguetes nuevos y aparatos de bebé de lujo. Todo brillante, todo comprado. ¿Cómo se llama?, pregunté con ternura. Bebé Ramírez, respondió ella con un tono automático, y luego se corrigió. Bueno, me dijeron que lo llamarían Ricardo Jr., por su abuelo. Sonreí tristemente. No lo tienen claro porque no lo conocen, dije despacio. Porque no es su hijo realmente, ¿verdad? Cecilia frunció el ceño y se dejó caer en el sofá. No entiendo nada, dijo. Usted se supone que está muerta. ¿Y Daniel y Valentina? Son una pareja destrozada, llorando su pérdida. Solo necesitaban ayuda con el bebé mientras resolvían unos papeles. Cecilia, le interrumpí con calma. Necesito que escuches con atención. Ese bebé no es de ellos. Lo compraron ilegalmente. Su verdadera madre era una adolescente llamada Sara Aguilar. Murió después del parto en circunstancias muy sospechosas. Ella me miró horrorizada. Eso no puede ser cierto. Lo es, le aseguré sacando una carpeta de mi bolso. Aquí tienes las pruebas. Fotos, documentos, registros del hospital y copias de los contratos firmados con Miranda Torres, la abogada que dirige toda esta red. Cecilia tomó los papeles con manos temblorosas. Su rostro pasó del desconcierto al miedo. ¿Y Daniel y Valentina sabían todo esto?, preguntó al fin. No solo lo sabían, respondí con voz firme. Ellos lo planearon, y cuando yo descubrí lo que estaban haciendo, intentaron matarme para quedarse con mi herencia. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el bebé dejó de balbucear. Cecilia me miró a los ojos, y supe que me creía. En ese momento, sin decir una palabra más, se convirtió en mi aliada. Yo no lo sabía todavía, pero esa decisión cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Le mostré a Cecilia todo lo que había descubierto. Mientras pasaba cada foto, su expresión iba cambiando poco a poco. Primero incredulidad, luego confusión, y finalmente horror. La verdad era demasiado cruel para procesarla de golpe. La joven que dio a luz a este bebé se llamaba Sara Aguilar, le dije con la voz quebrada. Tenía solo 17 años, sin familia, sin nadie que la defendiera. Le hicieron creer que estaba ayudando a una pareja buena, incapaz de tener hijos, pero murió durante el parto, y no fue un accidente. Cecilia se cubrió la boca con las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Miró al bebé, que dormía tranquilo en su cuna, completamente ajeno a la tragedia que lo trajo al mundo. Entonces, este pequeño, susurró ella con voz temblorosa. Sí, respondí, es un huérfano. Y si Daniel y Valentina logran salirse con la suya, este niño crecerá creyendo que ellos son sus padres, sin saber que su verdadera madre murió para que él existiera. El silencio se volvió insoportable. Solo se oía el suave sonido del bebé respirando. ¿Qué quiere que haga?, me preguntó al fin, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito que tomes fotos, le expliqué. Documenta todo, cómo lo cuidan, qué dicen, a quién llaman, todo lo que veas. Y más adelante, me ayudarás a asegurarte de que este niño crezca sabiendo quién fue su madre y quién intentó borrar su historia. Ella asintió con determinación. Su verdadero nombre debería ser Ricardo Sara Ramírez, dijo con ternura. Por su abuelo y por su madre biológica. Sonreí por primera vez en días. Es perfecto, le respondí. Pasé más de 1 hora en esa casa que alguna vez fue mi hogar, observando al bebé,
ayudando a Cecilia a preparar la cuna, tomando fotos y detallando los pasos del plan. Ella continuaría fingiendo normalidad, cuidando al bebé, pero al mismo tiempo reuniría pruebas y me mantendría informada. Daniel y Valentina regresan todos los días al mediodía, me advirtió. Siempre vienen a almorzar, a ver al bebé, a revisar sus llamadas y los papeles del negocio. Perfecto, le dije con una sonrisa helada. Para entonces ya habrán recibido mi primer mensaje. Mientras yo hablaba con Cecilia, Daniel Olvera cumplía con su parte del plan desde el centro. Estaba en su coche, frente al edificio de oficinas donde Miranda Torres esperaba a mis hijos con los papeles de mi herencia. Tenía una cámara con lente larga y fotografiaba cada detalle. Sus rostros tensos, sus gestos confiados, la firma de la muerte que pensaban haber sellado. Pero el golpe maestro llegó cuando Mateo, puntual como un reloj, entró al despacho de Torres con un sobre elegante en la mano. Dentro, una simple nota escrita por mí. Queridos Daniel y Valentina, los rumores sobre mi muerte han sido un poco exagerados. Necesitamos hablar. Con amor, mamá. PD. Denle mis saludos al pequeño, Ricardo Sara. Es un bebé precioso. Daniel Olvera me contó después que el mensajero entregó el sobre exactamente a las 11:47 am. Apenas 3 minutos después, los tres, mi hijo, mi nuera y Miranda Torres, salieron del edificio a toda prisa, pálidos, temblando. La guerra psicológica había comenzado. Y cuando esa tarde regresaron a mi antigua casa, esperando encontrar el mismo silencio cómodo de siempre, se toparon con algo que jamás imaginaron, yo. Estaba sentada en mi sillón favorito, el que Ricardo me había regalado por nuestro aniversario número 20. Me acomodé para ser lo primero que vieran al cruzar la puerta. El sonido de la cerradura fue como el tic final de un reloj que había esperado años para sonar. La puerta se abrió. Daniel me vio primero. La expresión en su rostro fue indescriptible. Una mezcla de miedo, vergüenza y una sombra de algo que alguna vez fue amor. Valentina soltó un pequeño grito y retrocedió. «Hola, queridos», dije con una sonrisa tranquila sin levantarme. «¿Cómo estuvo la reunión? Espero que no hayan firmado nada importante mientras yo estaba fuera». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lo que ocurrió después cambió no solo mi destino, sino el de muchas otras personas que habían caído en manos de esa red de criminales. Las pruebas, las grabaciones, los documentos. Todo lo que reunimos llevó a la caída de Miranda Torres y su grupo. Daniel y Valentina también fueron arrestados, y la verdad finalmente salió a la luz. El pequeño Ricardo Sara creció conmigo, y aunque no compartimos la misma sangre, lo crié con el amor que se le da a un hijo del alma. En sus ojos a veces veo un reflejo de su madre, de esa joven que soñó con un futuro mejor, y fue traicionada por quienes prometieron ayudarla. Me hice una promesa, que él crecería sabiendo la verdad, que sabría de la valentía de su madre, de la lucha de su abuela y del precio que cuesta la justicia. Y cada vez que lo veo dormir, recuerdo algo que aprendí en el peor momento de mi vida. La sangre puede mentir, pero el amor no. Ahora, si esta historia tocó tu corazón, te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla, porque allí conocerás otra historia, donde la traición, la verdad y el destino se enfrentan de una manera que nunca olvidarás.